Desde España tendrán muy presentes muchas de las informaciones que voy a contar, pero como tenemos parte de público de América Latina, no las voy a dar por sentadas para que se ubiquen de entrada los que nos siguen desde Latinoamérica. El entonces presidente de España, José María Aznar, mintió sobre la autoría de los atentados del 11M, con 193 muertos y cerca de 2.000 heridos, para que su partido, el PP, no perdiera votos en las elecciones generales que se tenían que celebrar tan solo unos días después. Si se demostraba que el terrorismo yihadista estaba detrás, su partido, que metió a España en la guerra de Irak en contra de la opinión de una inmensa mayoría de la población, salía volando del gobierno, que es lo que finalmente sucedió. Con ese fin y con ningún otro, se burlaron de las víctimas del atentado, de los muertos y de los heridos, de sus familias, y crearon por el camino a unas cuantas víctimas más de sus teorías de conspiración. Aznar se puso en contacto con políticos, periodistas, embajadores y hasta con las Naciones Unidas para darle difusión a su mentira la misma noche del atentado. En el libro Valió la pena, una vida entre diplomáticos y espías, el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Dezcayar, recuerda que José María Aznar y su equipo le presionaron para que le diese pábulo a la tesis de la responsabilidad de ETA, cuando los medios empezaron a dudar de ello y cuando a nivel internacional ya casi todos daban por hecho que el atentado no había sido responsabilidad de la banda terrorista vasca y sí del terrorismo yihadista. Pero el caso es que para que una campaña de desinformación crezca, eso lo repetimos aquí en este programa permanentemente, no alcanza con funcionarios mentirosos. Necesitas a medios que te hagan el juego. ¿Quién le ayudó a Aznar en todo ello y cómo? ¿Quién le hizo el juego? El más relevante en todo ello fue el periódico El Mundo. Una cosa es ser un medio de derechas tirando a ultraderecha y otra distinta ser lo que es el periódico El Mundo. Su director en aquel momento era Pedro J. Ramírez, que le dedicó a la mentira de Aznar varias portadas. No solo convirtió al periódico en la palangana para las declaraciones políticas que apuntaban a ETA, colaboró activamente en inventar más detalles para embarrar todo el caso. Publicaron en su portada el bulo sobre el supuesto hallazgo de la tarjeta del Grupo Mondragón, conglomerado empresarial vasco, en la furgoneta que transportó a los terroristas responsables de los atentados. Lo que se encontró en realidad en esa furgoneta fue una cinta cassette de la Orquesta Mondragón, nada que ver con la cooperativa vasca. Dedicaron materiales al ácido bórico, una sustancia que dijeron que se halló en un piso franco de ETA y que podía usarse para elaborar explosivos, algo que los peritos descartaron al ser esa sustancia de uso Y doméstico. le inventaron conexiones islamistas a la propia ETA, algo que la policía también tenía descartado, pero El Mundo fue con ello. Y finalmente fueron los que propagaron la teoría de la mochila de Vallecas, que destrozó la vida del comisario Rodolfo Ruiz. El Mundo publicó una exclusiva que insistía en que esa mochila con dinamita no estaba entre los objetos que había encontrado la policía. Los que se aferraron a esa información acusaron directamente a Rodolfo Ruiz de haberla manipulado para desviar la atención de los verdaderos autores del atentado, que no solo es que fuera ETA, es que era ETA con la connivencia de medio PSOE y de unos cuantos policías y comisarios que, como todo el mundo sabe, en España siempre se han caracterizado por su cercanía a las ideas de izquierda y por no apoyar nunca a la derecha. Pedro J. Ramírez defendió su trabajo durante años y todavía siguió haciéndolo ayer mismo, pese a que la autoría de Al-Qaeda estaba clara desde casi el inicio. En 2009, 5 años después, escribió un artículo titulado Yo acuso, en el que responsabilizó a policías y jueces de ocultar pruebas de supuestos vínculos entre ETA y el yihadismo. En 2014 fue cesado como director de El Mundo, pero tardó poco en fundar un medio nuevo, El Español, que dirige hasta el día de hoy y en el que, como decimos, sigue defendiendo a capa y espada sus teorías conspiranoicas. El director adjunto del Mundo en aquella época era un tal Casimiro García Abadillo. Él también firmó varios de los bulos sobre el 11M y, al igual que su jefe, después fundó su propio medio tras salir de El Mundo, del periódico llamado El Independiente. Y no es que las filas del Mundo quedaran depauperadas después. ¿Qué va? El director actual del periódico El Mundo, Joaquín Manso, firmó entre los años 2009 y 2010 también varias informaciones que echaron gasolina al fuego de las teorías de la conspiración. Todos dirigiendo redacciones de periódicos actualmente. Luego nos preguntamos por qué la corrupción mediática roza estos niveles de repugnancia. Pues aquí tenéis la respuesta. Algunos responsables de ciertos periódicos de hoy en día llevan manipulando la realidad desde antes de que algunos de nuestros oyentes hubieran nacido.
Les dije que El Mundo fue el más relevante en toda esa historia, pero ni de lejos el único. El comunicador de derechas, Federico Jiménez Los Santos, fue otro elemento clave en esta parafernalia. En aquel momento presentaba un matinal en la cadena COPE, la cadena de la Iglesia Católica, desde la que no solo se hacía eco de las exclusivas del Mundo, sino que también atacaba a todo aquel que dudara de esa mentira. Otro que hoy tiene un medio propio, Libertad Digital, y dirige un programa en Es Radio. Pero si esparcir bulos desde medios privados ya es lamentable, viene la televisión española de aquella época para que le sostengas el cubata. La televisión pública española fue otro elemento de esta campaña de la mano de su entonces director general, José Antonio Sánchez. Este señor fue clave en la censura de la entrevista que hizo pocas horas después del atentado el periodista de TVE, Lorenzo Milá, al entonces presidente estadounidense George Bush, aliado de Aznar en la invasión de Irak. La entrevista nunca se emitió hasta este año. ¿Por qué? Pues porque Bush tenía claro ya en ese momento quién estaba detrás de todo. Él hablaba del terrorismo islamista, clarísimamente recordaba el entrevistador. Claro, pero como había que cubrir las espaldas al jefe, o sea, Aznar, pues se prohibió su emisión. La vida no le trató nada mal a Antonio Sánchez después de esto. Estuvo en Telefónica, luego de director general en Telemadrid. En 2014 volvió triunfalmente como presidente de Radio Televisión Española, donde lo colocó el gobierno del PP, y hoy es, de nuevo, director general de Telemadrid. Ya sabéis el tren de vida que se puede llevar teniendo semejantes carguitos durante décadas, por cierto, casi siempre a costa de las cuentas del erario público, o sea, a costa de vuestro dinero, básicamente.